¿Alguna vez escuchaste ese dicho, ese refrán que dice nadie es perfecto? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Todos hemos escuchado. Hay una versión de ese refrán, me imagino, en cada idioma del mundo. ¿Y por qué es eso? Es porque realmente nadie es perfecto. Y a veces, si personas fueran perfectas, nos encantaría eso, pero realmente nosotros arruinaríamos, tropearíamos el mundo porque nosotros no somos perfectos. Hay héroes que vemos en el mundo que son gente muy buena, pero no son perfectos. Y cuando te enteras de alguna cosa que pasa, dices, ¿ves? Nadie es perfecto. Hasta en la misma palabra de Dios, ves ejemplos de personas que son héroes de la fe. David es el ejemplo excelente de esto, ¿verdad? El rey David, él escribió los salmos, él fue el rey conforme al corazón de Dios. ¿Y fue perfecto David? No tengáis miedo. No lo fue para nada. Fue realmente un adúltero, un asesino, un mal padre, pero sí fue un hombre que amaba a Dios. Y cuando vemos la historia de Abraham, que vamos a ver en Génesis capítulo 12, quizás nos dejemos llevar por lo que sabemos de él, ¿verdad? Quizás pensamos, él es el padre de nuestra fe, pero nos olvidamos que realmente él cuando el Señor le llama, es un hombre pagano, quien Dios salva, y realmente es un ejemplo de fe, pero sabemos que muy poco de él. Con 75 años Dios lo llama, él estaba listo para jubilarse y el Señor le llama y empieza su vida a los 75 años. Dios le promete que iba a ser una gran nación con él, ¿os acordáis? Le promete protección, le promete una nación, le promete una tierra prometida. Él obedece a Dios y no importa los obstáculos que había, él obedece a Dios. Pero, como dice ese dicho popular, todos los hombres tienen pies de barro. Nadie es perfecto. Y lo que vamos a ver esta mañana es quizás uno de los momentos más bajos del patriarca, que es en sí el padre de nuestra fe. Vamos a ver a un Abraham que está plagado por sus temores. Y en su temor y falta de fe, peca de tal forma que las consecuencias podrían haber sido fatales. Pero Dios en su gracia, Dios en su misericordia, Dios en su fidelidad interviene en una forma increíble para hacer su voluntad. Así que hoy vamos a ver cómo el temor compromete la promesa. Vamos a ver Génesis 12, vamos a estar viendo esta segunda mitad del capítulo y parte del capítulo 13, pero mientras llegamos allí quiero daros un poquito de contexto en dónde nos encontramos en el libro de Génesis. En Génesis vemos 4 eventos que son súper importantes: la creación, la caída en el capítulo 3, el diluvio y la torre de Babel. El autor de este primer libro de las Escrituras, quien es Moisés, se centra en una familia, la familia de un hombre, de hecho una pareja de ancianos, Abraham y Sara, o Abraham y Sarai. Esta pareja son descendientes de Sem y son originarios de Ur de los Caldeos, una ciudad de Mesopotamia. Y mirad lo que dice, mirad en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le promete que va a hacer todas estas cosas por él, ¿verdad? Y después le dice: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios tiene un plan increíble para esta pareja de ancianos. Dios iba a hacer algo increíble, nunca jamás visto. Así que esta pareja iba a ser de bendición no solamente para ellos, sino para todas las familias de la tierra. Entonces, nosotros sabemos qué pasa, ¿verdad? Nosotros vemos de este lado de la cruz y entendemos quién fue la bendición. No cuál fue, sino quién fue la bendición. Jesús. Pero eso pasó muchos años después, miles de años después. Ahora tenemos que ver qué fue lo que pasó en ese tiempo. Había muchos obstáculos para esta promesa. Primero, la edad de Abraham. Y no digo que una persona vieja o que tenga años no pueda hacer nada.
Pero Abraham tenía 75 años. Y aparte de esto, su mujer era estéril, Sarai tenía 65 años. Los dos listos para ser abuelos, si no bisabuelos en ese tiempo. Otro obstáculo era que Abraham todavía no tenía ninguna tierra, no era dueño de nada. Tuvo que dejar todo detrás. Pero a pesar de todo esto, Abraham obedece. Obedece de tal forma que sale de su tierra, deja todas las comodidades que tenía y va y escucha a Dios y se va a un lugar llamado Canaán. Abraham es un ejemplo de fe. Es un ejemplo de confianza para ti y para mí. Un ejemplo de alguien que adora al Señor porque confía en Él. Pero, como vamos a ver en este pasaje, Abraham no es perfecto y sufre. Sufre como nosotros de memoria selectiva. Una amnesia espiritual obsesiva, podríamos decir. Porque lo que hacen estos versículos que vamos a ver esta mañana es olvidarse de las promesas de Dios y actuar en sus propias fuerzas. Y vamos a ver su necedad, su falta de fe, su temor y su fracaso. Pero esto va a servir como un fondo negro para poder ver el diamante de la gracia y fidelidad de Dios en su vida. El fracaso de Abraham hace que la fidelidad de Dios resplandezca aún más. Y esto es lo que vamos a hacer esta mañana. Que aunque somos infieles o seamos infieles, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que vamos a Génesis, versículo 10, donde primero encontramos hambruna y migración. Hambruna y migración. Versículo 10. Aquí vamos a ver cómo Abraham, en su falta de fe, deja la tierra prometida en busca de sustento. Mirad el versículo 10 conmigo. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Quiero que observéis una cosa conmigo, y es la palabra y, o la letra I. ¿La veis? Es una conjunción en el idioma original, en el hebreo, que nos muestra una secuencia narrativa. Ahora, ¿por qué es importante que os cuente esto? No me estoy dando de lingüista, para nada. Pero esto es importante porque tenemos que saber que hay una secuencia inmediata de lo que está pasando. Porque esto nos muestra que no pasó mucho tiempo entre el versículo 9 y 10. En el versículo 9 puedes ver que Abraham adora a Dios cuando llega al desierto del Negev. Fíjate ahí el versículo 9. E inmediatamente después vemos lo que sucede ahora. Ahora, antes de seguir, recordad dónde está Abraham. Está en la tierra prometida, que no es su tierra, y está en el desierto del Negev. Estuve ahora con muchos niños en el centro de campamento natural de los Guzmanes, y les hice esta pregunta que os voy a hacer a vosotros. Les pregunté, ¿cómo es un desierto? Y un niño de 6 años dijo, árido. Me pareció muy bueno eso. Pero es verdad, es árido, ¿verdad? Hace mucho calor y hace mucho frío también en el invierno. Pero lo que vamos a ver aquí es que Abraham está allí en la tierra prometida y nos dice Moisés que hubo hambre en esa tierra. Y ahora no estoy hablando de que la gente tenía hambre y que iba a comer algo o que no ha habido el Mercadona, sino que hay un problema. Hay una hambruna, la gente literalmente se está muriendo de hambre. Entonces la primera pregunta es, ¿qué causó este hambre? Porque hay una hambruna y Moisés no nos dice esto. Lo normal es que había una falta de lluvia. El clima árido del Negev necesitaba lluvia para las cosechas. Así que Abraham llega al Negev, se encuentra con un problema. No podemos tener los mismos cultivos que teníamos en Mesopotamia. Mesopotamia era un lugar donde era fértil. Crecía cualquier cosa entre el río Tigris y el Éufrates. Pero aquí no crece nada. Entonces Abraham ve este problema y hace lo que cualquier persona con una cabeza hace. Es buscar una solución. Y mirad cuál es la solución que encuentra. Descendió a Egipto para pasar allí un tiempo. Esa frase, para pasar allí un tiempo, implica que Abraham no era
un inmigrante que pensaba echar raíces en Egipto. Quería solamente pasar el temporal de hambruna. Y mirad dónde va, a Egipto. Egipto era en ese tiempo un poder mundial, quizás uno de los poderes más grandes mundiales que había existido hasta ese tiempo. Y en Egipto no había hambruna porque ellos no dependían de la lluvia, tenían un río, el Nilo, y las cosechas eran irrigadas por ese río. Así que nos dice Moisés que Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en la tierra. Ahora no solamente hay una hambruna, el hambre es severa que la gente se está muriendo. El hambre era tan severa que el patriarca decide desplazarse al poder mundial para sobrellevar esta situación que era calamitosa. Y aunque Moisés no hace un juicio de este acto de Abraham, uno se tiene que hacer la pregunta, ¿verdad? Como buenos estudiantes de la palabra de Dios nos hacemos la misma pregunta, que es, ¿qué dijo Dios sobre esto? Obviamente Abraham tiene una relación con Dios, ya lo vimos. ¿Qué tiene que decir Dios de esto? En ningún momento vemos que Abraham, y me parece que a Moisés lo hace adrede, consulta a Dios. Moisés nunca pone, si lo hubiese hecho, lo hubiese puesto, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque vemos que Abraham había edificado un altar en el versículo 8, invoca el nombre de Yahvé, quiere decir que hay una comunión que fluye. Sin problemas podría haber dicho, Señor, ¿qué hago? Me has traído a esta tierra, ¿qué hacemos ahora? Dios le había dicho, vete de tu tierra, vete de los parientes, a la tierra que yo te mostraré. Pero Abraham había llegado a esa tierra, se estableció y decide abandonarla porque realmente las cosas van mal. Me gusta mucho lo que dice un comentarista de Génesis llamado Luis Carballosa, que dice lo siguiente: en aquel momento el miedo a morir de hambre fue superior que al temor de Jehová. Hay citas que nos dejan estupefactos y esta es una de ellas, y tiene razón nuestro estimado profesor Carballosa. En este momento Abraham tiene más miedo a la hambruna, tiene más miedo a las circunstancias que el temor al Dios soberano y todopoderoso que lo había llamado ¿a qué? A cumplir su plan de redención. Y no era que Abraham no conocía a Dios, pero aquí hay una desconexión total en la vida de Abraham. Un hombre de fe, desde luego, pero un hombre que a veces era falto de fe y débil. Y antes de que le pegues un bibliazo a Abraham diciéndole, pero hombre, ¿cómo es que no confías a Dios? Tenemos que pensar que muchas veces nosotros somos de la misma manera. Sabemos lo que dice su palabra, sabemos lo que Dios espera de nosotros, sabemos lo que dice el Señor de esto y aquello, pero realmente cuando hay miedo, cuando hay temor, las circunstancias hacen que arranquemos esa hoja de la Biblia, esa página. Bueno, el Señor lo quiso decir en ese tiempo, no ahora. Recordad que Dios había llamado a Abraham. Dios iba a proveer para Abraham. Dios iba a proveer de una simiente. La tierra, ¿os acordáis? Le había prometido estas cosas, pero Abraham, en vez de escuchar a Dios, escucha su estómago. Abraham se olvida de todo lo que Dios le había dicho y se centra en la realidad de lo que estaba sucediendo. No se centra en el poder de Dios, se centra en el aquí y ahora. Pero las cosas van a ir de mal en peor. Mira el número 2, versículos 11 al 13, temor y pragmatismo. Temor y pragmatismo. Los versículos 11 al 13 vamos a ver cómo Abraham en su temor elabora un plan desastroso para salvarse a sí mismo. Mirad la primera parte del versículo 11. Y sucedió que cuando se acercaban a Egipto, dijo a Sarai su mujer. El versículo 11 nos cuenta que Abraham y Sarai van de camino a Egipto, y mientras van de camino a Egipto, la pareja tiene una conversación. Empiezan a hablar. Mirad el final del versículo 11 dice, mira, ¿lo veis ahí en la Biblia? Mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer.
Ahora, si Abraham paraba aquí la conversación, diríamos que era un hombre romántico y sentimental. Mira con buenos ojos a su mujer de 65 años. Y por cierto, Sarai tiene 65 años y dice que era una mujer hermosa. Pero creo que ni Sarai estaba preparada para escuchar lo que Abraham estaba a punto de decirle en los versículos 12 y 13. Mirad, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Abraham era un hombre de negocios. Lo más probable es que era un mercader cuando estaba en Ur de los Caldeos, o un comerciante, y él conocía bien los egipcios. Él sabía que si su mujer era hermosa, una mujer de hermoso parecer, que iba a ser codiciada por estos egipcios, y cuando se enteren que estaba casada con Abraham, iban a arreglar el asunto matándole y se quedarían con Sarai. Mirad el versículo 13. Este es el plan de un hombre de fe. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. El patriarca elabora un plan que tristemente lo volverá a utilizar en el capítulo 20 de Génesis. Y por cierto lo va a utilizar su hijo en el capítulo 26. Esta familia no entiende muy bien cómo van las cosas. Este es un plan, aparte de absurdo, es un plan cobarde. Es un plan pecaminoso. Abraham quiere que Sarai mienta para salvar su pellejo. Y quiero que veáis esto muy interesante. Voy a leer el versículo 13 una vez más y mirad el egoísmo de Abraham. Quiero que vienes tu Biblia. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, para que yo viva gracias a ti. ¿Visteis el egoísmo de Abraham? Está fundamentado en sí mismo. El problema de fondo es que Abraham tiene miedo. Abraham teme a los hombres, teme que estas personas le quieran matar por causa de su mujer, y esto es totalmente cobarde. Una vez escuché a un predicador hablar de esto y decir que Abraham en verdad estaba utilizando a Sarai como un escudo humano. ¿Podéis creer eso? Un hombre de fe utiliza a su mujer y la pone delante de él para que hagan cualquier cosa por ella y él se pueda salvar. Él quiere salvarse a toda costa. Pero esto no es nuevo. ¿Sabéis de dónde aprendió esto Abraham? Lo aprendió de tu padre y mi padre, Adán. Fue Adán lo que hizo. ¿Os acordáis cuando estaba siendo tentada a su esposa Eva por Satanás? No la protegió. Ni tampoco se metió en el medio, sino que lo que hizo fue, ¿qué? Cuando Dios le dijo, ¿qué pasó aquí? La mujer que tú me diste, la que me diste por compañera, de hecho, la culpa es de ella. Y por cierto, fue lo que hizo Abraham. Abraham le echa la culpa a Sarai, en un sentido. ¿Te das cuenta? En un sentido le dice esto, si no fueras tan guapa, ninguno de estos egipcios te quisiera y yo podría vivir, pero el problema es que eres guapa y ahora es mi culpa de que eres guapa. Esto es lamentable, tristemente es lamentable. A esto lleva la falta de fe y el temor. Abraham estaba dispuesto a utilizar a su mujer como un escudo humano para salvar su propia vida. Y al mismo tiempo, ¿os acordáis de lo que le había prometido Dios? Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Dios iba a ser una nación grande con él. Abraham no tenía descendencia, entonces ¿cómo le iban a matar? Era ilógico si él confiaba en Dios. Pero ahí es el problema. En su temor se olvida de la promesa y empieza a arreglar cosas por sus propias fuerzas. Recordad que también fue Dios que le dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Dios le había prometido protección. Si alguien se metía con Abraham, Dios iba a meterse con ellos.
Pero en un abrir y cerrar de ojos, Abraham, cegado por su temor, va a lo pragmático, va al pragmatismo, está dispuesto a sacrificar su integridad y confianza en Dios para salvar su propia vida. Antes vimos que tenía miedo de morir de hambre. Su temor de morir de hambre fue superior a su temor por Yahweh o Yahvé. Y ahora su temor a morir fue superior a su temor y confianza en Yahvé, en Dios. El mismo Carballosa dice, espiritualmente hablando, lo ocurrido es un claro ejemplo de la incapacidad de aplicar la fe en las circunstancias reales de la vida. En aquel momento clave de su vida, no supo aplicar la fe que Dios le había dado a su propia vida. Y tiene razón. Pero antes que hagamos aquí una cola para pegarle a Abraham, quizás nosotros hagamos lo mismo. Quizás pensemos de la misma forma. Quizás temamos al hombre más que a Dios. No, ninguno utilizaríamos a nuestras mujeres o a nuestros maridos como escudos humanos, ¿verdad? Pero sí, a veces, aunque pregonamos un Dios de gracia y misericordia y un Dios santo, a veces tememos al hombre, tememos a nuestras situaciones y estamos dispuestos a sacrificar nuestra integridad espiritual por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. A veces estamos dispuestos, como Abraham, a pecar y hacer lo imposible para salvar nuestras propias vidas o nuestro propio ego, más que lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Una vez escuché una predicación hace años atrás, era un niño. Yo en ese tiempo no era ni creyente, iba a la iglesia. Y me acuerdo que el pastor que estaba predicando dijo que cada vez que pecamos estamos pregonando a los cuatro vientos, Dios no existe y no ha prometido nada. Y es verdad, es verdad. Para mi propia vergüenza es lo que hago todos los días cuando peco. Pregono a los cuatro vientos, Dios no existe. Dios no existe. No le temo porque no existe. Abraham en este caso está dispuesto a pecar, está dispuesto a hacer lo imposible para salvar su propia vida, pero el problema es que el tiro le sale por la culata. Mirad los versículos 14 al 16, donde podemos ver embrollo y perplejidad. Embrollo y perplejidad. En los versículos 14 al 16 observamos cómo el plan de Abraham llega a su cumplimiento de una manera inesperada y triste, y vamos a ver la consecuencia del pecado. Versículo 14. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Abraham y Sarai entran en Egipto, y cuando entran en Egipto, inmediatamente los habitantes de aquella nación se fijan en Sarai, se fijan en la mujer de Abraham. El patriarca había adivinado exactamente cómo iban a reaccionar los egipcios al ver a su mujer. Recordad que él le había dicho esto a Sarai. Y mirad desafiarse, hablando de los egipcios, dice que vieron que la mujer era muy hermosa. Hay una partícula aquí en el hebreo que habla que es un superlativo. Esto quiere decir lo siguiente, lo podríamos traducir de esta forma al castellano. Y vieron los egipcios que Sarai era la mujer más hermosa que jamás habían visto. Esto es algo increíble. Una vez más, tenía 65 años y era la mujer más hermosa que habían visto en su vida. Así que ahora va a haber un problema. Porque la historia ahora se desarrolla como Abraham la intuía. Y al mismo tiempo su mujer era hermosa y ahora va a haber un problema. Porque justo ahora comienza este embrollo. Porque Abraham sigue siendo el hermano, entre comillas, de Sarai. Y cuando él dice esto, bueno, los pretendientes pueden venir y él les puede dar largas. Bueno, mira, es mi hermana, pero
no se quiere casar. Bueno, sí es mi hermana, pero ¿sabes qué? Hizo un voto de no casarse. O sí es mi hermana, pero ¿sabes qué? Necesito que me des todas estas cosas para casarte con ella, así que no, gracias. Mira el versículo 15. Y la vieron los oficiales del faraón y la alabaron delante de él, y la mujer fue llevada a la casa del faraón. Ay. No creo que Abraham contaba con esto. Cuando la historia no podía ir a peor, ahora se involucra en esta historia el faraón, el rey de Egipto, el emperador de Egipto, que aparentemente cuando los oficiales del faraón ven a esta mujer que es hermosa, se quedan sorprendidas por su belleza y hablan inmediatamente a su regente y le dicen, tienes que ver a esta mujer. Nunca has visto una mujer como ella. Claro que a la persona común y corriente le puedes dar largas, le puedes decir, mire, es un voto de esto. Pero ¿cómo le dices que no al rey de Egipto? Al emperador de Egipto, quien te puede cortar la cabeza cuando quieras, si no lo hace lo que quiere. Moisés dice que la alabaron delante de él. Hablaron también de ella, que fue inmediatamente incorporada a la casa del faraón. Lo que está sucediendo aquí es algo terrible. Sarai, con 65 años, llevada a la casa del faraón, un eufemismo para decir que ahora ella iba a ser parte del harén del faraón. Este era el lugar donde estaban las mujeres del rey. Aquí se prepararan para que fueran las esposas del regente. Las cosas no pueden ir a peor. Abraham, por su peor temor a morir de hambre, desciende a Egipto. Por su temor a morir, miente de su estado civil con Sarai. Y ahora el faraón, uno de los hombres más poderosos de la tierra, se lleva a su mujer. Las cosas no pueden empeorar. Pero ¿sabéis qué? Van a empeorar. ¿Cómo? Aquí vemos la perplejidad del versículo 16. Y el faraón, trató bien a Abraham por causa de ella y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnos y camellos. Ahora las cosas cambian. El versículo 16 dice que el faraón trató bien a Abraham por causa de ella. Recordad que Abraham le había dicho en el versículo 13, di que eres mi hermana para que yo viva. Ahora Abraham tenía una relación diferente con el faraón. Mientras era un extraño que residía en la tierra, no pasaba nada. Pero ahora nos dice este versículo que es un invitado de honor debido a la generosidad de su anfitrión. Y bien le fue. Ahora no tiene que quejarse de morirse de hambre, porque lo tiene todo. No tiene que preocuparse de que lo iban a matar. Tampoco preocuparse de ser un inmigrante temporal. De hecho, el mismo gobernante de Egipto lo trata bien y le dice que le dio ovejas. Mirad la lista. Ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. ¿Visteis esa lista? Dicen los historiadores de ese tiempo que esta lista es un estereotipo de lo que poseían los ricos y famosos. Es como decir ahora que tú tienes propiedades, coches, yates, islas. ¿Verdad? Mira cómo cambian las cosas. De un inmigrante común a tenerlo todo. A un jeque árabe, podemos decir. Así que Abraham va de tener miedo por su vida a ser recompensado de una forma extravagante. Pero no nos engañemos. Lo que hizo Abraham es salvarse a sí mismo. Y lo que hizo es espantoso, algo tremendo. Esto es una transacción comercial. ¿Sabéis lo que hizo? Vendió a su mujer. La vendió. Vendió a su amada Sarai. La vendió por cobarde. Seguro que pensó que no iba a llegar a esto. Era solamente una forma de salvarse. Abraham, quien había salido de su tierra por fe, quien había ido de una tierra desconocida por fe, quien había adorado a Dios, quien había invocado el nombre de Dios, ahora vende a su mujer por miedoso y por temor al hombre. Y toda esa lista de la fortuna
Lo único que le iban a recordar a Abraham era que su Sarai, su amada Sarai, ya no estaba con él, sino que estaba en el harén del faraón. Quiero que penséis conmigo lo triste que es esto. La falta de fe, lo que hizo en la vida de Abraham. ¿Os acordáis de la promesa? Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios iba a utilizar a esta pareja para crear una gran nación, pero ahora Sarai estaba en el harén del faraón. Dios iba a utilizar a esta pareja para bendecir a otros, pero Sarai estaba en el harén del faraón. Dios iba a utilizar a Abraham y Sarai para bendecir a todas las familias de la tierra, pero ahora Sarai estaba en el harén del faraón. Todas las esperanzas para la humanidad están encerradas en un harén en Egipto. Es como si la simiente se estaba apagando poco a poco. Esa promesa que Dios le había hecho a la serpiente en Génesis 3:15. ¿Os acordáis? Que ahí iba a venir alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Se estaba extinguiendo. Pero Yahvé tiene que intervenir. Versículo 17. Aquí vemos algo glorioso. Lo llamamos intervención y protección. Intervención y protección. Versículo 17. Vemos cómo el Señor tiene que intervenir y Dios hace lo que Abraham no hizo y protege a Sarai y por ende a la simiente. Versículo 17. Pero el Señor. Gloria a Dios por conjunciones adversativas, ¿verdad? Pero el Señor, al fin aparece Yahvé. Por fin, después de ver la fe raquítica de Abraham, después de ver los problemas en los cuales se había metido este hombre, ahora interviene y vaya si interviene. Pero el Señor hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Solo la intervención de Dios podía salvar a Sarai. Y el plan de salvación. Recordad que Sarai está en el harén, en el faraón. Es una esclava allí. Pero Dios obra de una forma increíble, formidable. El Señor hirió al faraón y a su casa con grandes plagas. La palabra en el hebreo hirió quiere decir pegar violentamente, afligir con violencia. Dios no se corta. Él hace su voluntad. Hace lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere. Y es lo que hace. Él hiere al faraón y a su casa. No solamente la casa, la corte, el palacio, sus familiares, sus sirvientes. Todos. ¿Con qué? Mirad conmigo. Con grandes plagas. Sí, es la misma palabra que utiliza Moisés en el Éxodo para explicar de las plagas que hizo que saliera el pueblo de Israel. Esto es como un tráiler para ver lo que el Señor iba a hacer, un anticipo de lo que Dios iba a hacer en el Éxodo. Tenemos que recordar quién está escribiendo esta historia, Moisés. Y se la está escribiendo a aquellos que están en la segunda generación que habían salido de Egipto. Ese grupo que iba a entrar en la tierra prometida. Y creo que la historia de Abraham la cuenta para que ellos se acuerden lo que Dios había hecho por sus padres años atrás en Egipto. Dios actúa de la misma forma. Fue Dios quien salvó a Sarai con brazo fuerte y mano extendida. La salvó del harén del faraón, de ser una esclava como sus padres eran esclavos y fueron salvos por brazo extendido y mano fuerte. Dios utilizó las mismas plagas. Esto es algo increíble, pero hay más. Y esta frase me conmueve mucho. Quiero que veáis el versículo 17 conmigo. Mirad vuestras Biblias. Dice, pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Sinceramente me conmueve porque Abraham no había pensado en su mujer. ¿Os disteis cuenta de eso? Él quería salvarse, le importaba un bledo a su mujer. Y luego Abraham es tratado bien por el faraón. Le da presentes y detalles. ¿Por qué? Por causa de ella.
Pero mirad aquí, tenéis que observar esto. Por causa de Sarai, mujer de Abraham, ¿qué sucede? Dios hiere al faraón. Lo hizo Dios. Lo que no hizo Abraham, lo hace Dios. Es como finalmente alguien se acuerda que hay una mujer aquí de por medio. Que hay un ser humano. No alguien con el cual puedes hacer una transacción comercial. Dios ya comienza a honrar la promesa que le había hecho a Abraham en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en este caso el faraón no estaba maldiciendo a Abraham y a su familia a propósito, pero Sarai estaba en el harén y Dios obra para sacarla de allí. Obra por su nombre, obra para salvar a Sarai. Dios obra para hacer su voluntad. La voluntad de Dios es imparable. Ningún humano puede parar esta voluntad. Así que Dios obra. Ni el faraón, el hombre más poderoso del mundo, puede contra Dios. Y hay algo más. Dios obra a pesar del pecado de Abraham. A pesar de su desobediencia y falta de fe. Un predicador estadounidense una vez dijo: por pecadores y necios que seamos, eso no impida que Dios cumpla sus promesas. La Biblia está llena de gente necia, ¿verdad? La Biblia está llena de gente que realmente es pecadora, necia, pero Dios hace y cumple lo que ha determinado. Y es verdad, Dios en su soberanía obra de tal forma que hasta la casa del faraón sufre para salvar a Sarai. Hermanos, quizás tú pienses ahora que tu pecado puede parar la obra de Dios, o que el pecado puede parar la obra de Dios, y no es así. Dios obra para hacer su voluntad, y eso no significa que pecamos adrede, pero sí confiamos en que el Señor obra, en su soberanía va a cumplir su promesa para su gloria. Abraham tenía miedo a morirse de hambre y por eso desciende a Egipto. Abraham tiene miedo que lo mate, por eso no protege a su mujer, la vende en un sentido, pero Dios interviene y protege a Sarai y por ende a la simiente esperada. Veamos en los versículos 18 al 20, donde vemos reproche y expulsión. Reproche y expulsión. En el versículo 18 al 20 vemos cómo un rey pagano confronta a Abraham en su mentira y termina deportándole fuera de Egipto. Mirad lo que dice el versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué dijiste es mi hermana de manera que yo la tomé por mujer? De alguna forma Faraón se entera de que Sarai es la mujer de Abraham. El texto bíblico no nos dice cómo, pero sí sabemos que hay plagas, y después de hablar las plagas que tiene que soportar la casa de Faraón, el faraón decide confrontar a Abraham y le hace 3 preguntas. Mirad, es como un mensaje de un domingo a la mañana. 3 puntos tiene estas preguntas. ¿Qué es esto que me has hecho? Número 1. Número 2, ¿cómo es que no me avisaste que es tu mujer? Número 3, ¿por qué dijiste es mi hermana de manera que yo la tomé por mujer? Estas preguntas parecen confrontar a Abraham de lo general a lo específico. Empezando por una afrenta, una ofensa en contra de él, hasta decirle: me dijiste que era tu hermana. ¿Cómo es que me mentiste? Mirad que Abraham no dice nada. Es como cuando te riñen tus padres. ¿Te acuerdas de eso? Cuando te riñan tus padres y sabes que no te salvas y no dices nada. Es como, bueno, el que calla otorga, ¿verdad? Y es verdad. En medio de la reprensión del faraón, esta boca no es mía. Abraham no dice nada. Esto es algo impensable. El padre de nuestra fe, así es denominado, fue confrontado y reprendido con razón por un monarca pagano. Una persona una vez escribió: por increíble que parezca, el padre de los fieles fue reprendido por un rey pagano. El hecho de que este incidente es incluido en el texto bíblico ilustra la imparcialidad de la historiografía de Moisés y demuestra el carácter singular de las Escrituras.
Es como decir, mirad, Moisés es imparcial. Cuenta lo que sucedió, porque si nosotros contamos la historia siempre tratamos de decir que éramos mejor que lo que éramos, ¿verdad? Yo, si hubiese escrito la Biblia, no hubiese expuesto este episodio con el faraón, porque Abraham queda mal. Pero volviendo a esto, estas preguntas denotan la ira del regente. Esta es una ofensa personal hacia él. Y todos sabemos cómo estos reyes lidiaban con aquellos que mentían y ofendían a reyes autoritarios. Abraham tenía que haber sido condenado a muerte. Él tendría que ser ejecutado, pero aquí vemos la gracia de Dios. Mirad lo que sucede, la segunda parte del versículo 19. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. El faraón no ejecuta a Abraham, sino que le devuelve a Sarai. Y utiliza la misma palabra que Yahvé, vete. Esto me parece como que está vinculado a lo que Yahvé le había dicho en Ur de los Caldeos. Vete de tu tierra. Y ahora es, vete de Egipto. Dios había protegido a Sarai, le había protegido de ser profanada por un rey pagano, le había protegido de la necedad de Abraham. Y el versículo 20 nos dice que Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer. Y mirad esto, y todo lo que le pertenecía. No solamente el faraón le perdonó la vida, sino que Abraham fue expulsado de Egipto con Sarai y todo lo que había acumulado. Y esto parece una broma, ¿verdad? Abraham miente, ofende personalmente al rey y el rey lo expulsa de la nación, pero le deja que se lleve a Sarai y todo lo que pertenecía, todo lo que le había pagado por Sarai. Es impensable. Recordad que Abraham ya tenía mucho, era sumamente rico, y cuando vendió a su mujer, entre comillas podríamos decir, ahora su patrimonio había crecido exponencialmente. Y el faraón se lo quiere sacar de encima a toda costa, que lo deja ir con todo. ¿Qué más da? Dice. Y esto, solamente entre nosotros podemos decir esto. Esto es una sombra de lo que iba a suceder con Israel. Cuando salía de Egipto, y no salía con las manos vacías, salía de la clase de esclavitud. Como esclavos salían con tesoros y con muchas riquezas. Esto es lo que nos dice el Salmo 105. Y el salmista lo explica poéticamente, que me encanta. Dice, pero a ellos los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Qué increíble, ¿verdad? Cuando Israel salió de Egipto, cuando Dios saca a Israel de Egipto, de la casa de esclavitud, lo saca con riquezas. A ver si nos entendemos un segundo. Un esclavo no tiene nada, ¿verdad? Por eso es esclavo. Y ellos salen de la clase de esclavitud, ¿cómo? Con riquezas, son ricos. Y ahora vemos lo mismo que había sucedido con su madre, Sarai. Cuando Dios libera a Sarai por medio de las plagas, Dios utiliza al faraón no solamente para salvar a Sarai, sino para que Abraham se vaya mucho más rico de lo que había venido a Egipto. Una vez más, esta es la gracia de Dios en la vida de Abraham. Cuando él no lo merecía. La misericordia de Dios en la vida de Abraham cuando él no lo merecía. La fidelidad de Dios en la vida de Abraham cuando él no lo merecía. Dios interviene, se involucra en la vida de Abraham, se involucra en la vida de Sarai, se involucran en la vida de todos los que estaban con Abraham. ¿Para qué? Para cumplir su promesa. Finalmente, mirad el capítulo 13, en los primeros 4 versículos, donde vemos regreso y adoración. Regreso y adoración. Versículo 1 dice, subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía. Y con él Lot. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho.
Y allí Abraham invocó el nombre de Yahvé. Después de ser deportado de Egipto, después de ser humillado y avergonzado por un rey pagano, después de que Dios le saque las castañas del fuego, podríamos decir, ahora Abraham regresa a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había mostrado, a la tierra que Dios le dijo que le iba a dar su descendencia, y vuelve al desierto con su mujer Sarai y con todas las posesiones que tenía y que había recibido como parte de esa transacción tan vergonzosa. Y nos dice que Lot estaba con él. Y el versículo 2 nos dice que Abraham era rico en ganado, en plata y en oro. Abraham regresa a la tierra prometida, un hombre extraordinariamente rico. Mirad, ganado, oro, plata, 3 maneras para definir la riqueza de una persona en ese tiempo. Y aunque Abraham se había ido de la tierra prometida con miedo a morir de hambre, y aunque había comprometido el plan de Dios mintiendo y vendiendo a su mujer, Dios en su fidelidad le bendice materialmente de una forma extravagante. Y esto no era gracias a Abraham, obviamente, sino que esto era gracias a un Dios que es soberano, bueno y soberanamente misericordioso. Y el patriarca, de vuelta a la tierra prometida, hace la ruta que puedes ver en los versículos 8 y 9 del capítulo 12, donde había estado. Y empieza a andar, y dice que anduvo sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ahí. Abraham viaja como un nómada por el desierto del Negev hasta llegar a un lugar donde ya había estado, donde ya había plantado su tienda. Y quizás piense, pero ¿por qué vuelve allí? ¿Por qué no quedarse en el Negev donde estaba? Era más estratégico. El versículo 4 nos dice por qué. Al lugar del altar que antes había hecho allí. Y allí Abraham invocó el nombre de Yahvé. Abraham, el patriarca, tenía que hacer algo. Tenía que ir a ese lugar donde había empezado las cosas. Tenía que ir a adorar a Dios. Tenía que invocar su nombre. Si puedes leer el versículo 8, te das cuenta que Abraham había invocado el nombre de Dios. Esta idea lo estaba vinculando con hombres que desde la creación habían adorado el nombre de Dios. Hombres como Set y sus hijos. Abraham reanuda su adoración con Dios. Y Abraham adora a Dios e invoca su nombre. Me encanta esto porque esto nos muestra dónde estaba el corazón de Abraham. Sí había sido avergonzado, obviamente. Sí había tenido una conversación un poco extraña, me imagino, con su mujer a la vuelta. No sé, no nos dice la Biblia, pero no sé, imagínate hacerle eso a tu mujer, ¿verdad? Igual durmió en el sofá. El doctor Carballosa dice lo siguiente, lo pone en palabras inmejorables. Él dice, el hecho de que invoca a Dios, dice, ese fue un regreso a la comunión con el Todopoderoso. De modo que no debemos sorprendernos que el texto señale que Abraham volvió a Betel. Ese regreso simbolizó la necesidad de regresar al Señor en arrepentimiento y confesión. Y es verdad. Yo creo exactamente fue lo que sucedió. Abraham va y da una vuelta, si lo ves en el mapa, una vuelta totalmente inesperada. ¿Por qué va hasta allí? Es porque él quiere adorar a su Dios. Él está arrepentido de lo que había pasado. Y él quiere adorar a su Dios. Es algo increíble. En un sentido, esta historia que realmente es tan impensable, tiene un final feliz. Un hombre que está totalmente humillado, sabe que si no fuera por la gracia de Dios, su mujer todavía estaría en ese harén en Egipto, si no fuera por la gracia de Dios. Hermanos, la historia de Abraham en Egipto es una historia sumamente relevante para nosotros, aunque no vivimos en el tiempo de los patriarcas.
Aunque no seamos nómadas, aunque no estemos viviendo en tiendas de campañas y aunque no haya una hambruna, pero la historia de Abraham en Egipto es un recordatorio de quiénes somos nosotros, pero en especial quién es Dios. Nosotros, tú y yo, somos propensos a no confiar en Dios. Nuestra predisposición es ahogarnos en nuestras situaciones como nos ahogamos en un vaso de agua. Es por eso que a veces vemos nuestras vidas e intentamos atajos para que nos vaya bien. Y no digas que no, porque constantemente es lo que hago, en mi mente al menos. Buscar atajos para que me vaya bien. Como decía antes, es fácil estar aquí miles de años después y pensar, yo nunca haría eso. Yo nunca haría aquello. Y sí, quizás no venderíamos a nuestras mujeres o maridos por dinero, pero así hacemos otras cosas que nos cuesta confiar en Dios. Esta historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, la historia de todo Israel, es nuestra historia. No, quizás no seas judío, yo no soy judío, yo no soy israelita, pero es mi historia. ¿Por qué? Porque todos sufrimos del mismo problema, que es la amnesia espiritual. Nos olvidamos quién es Dios y queremos resolver todas las cosas en nuestras propias fuerzas. Cuando el temor se apodera de nosotros, estamos dispuestos a sacrificar nuestras convicciones en el altar de la comodidad, en el altar de no sufrir. Y así somos todos. Pero esta historia también nos desvela quién es Dios. Y eso tendría que hacernos pensar y nos tendría que hacer adorar a Dios. Así somos nosotros. Esta historia nos desvela quién es Dios, porque Dios, nos olvidamos quién es Él, pero Dios es un Dios que demuestra su paciencia constantemente. Él tendría que haber destruido a Abraham. El momento que Abraham se va de la tierra prometida, no more Abraham, como se dice en inglés. No existe Abraham. Tendría que haber desaparecido. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Pero en el momento que tú y yo pecamos, tendríamos que desaparecer. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, pero en su gracia, ¿qué hace? Dios en su gracia hace un milagro para con Abraham. Pero este es Dios. Esta es la forma en que Dios opera constantemente. Desde el primer pecado, uno piensa que Dios tendría que haber acabado con Adán y Eva. Tenía que haber comenzado de nuevo. Me acuerdo hace años atrás, mi hijo mayor tenía como 4 años en ese tiempo, me dijo, pero ¿por qué Dios no empezó de vuelta? Una vez. Y es verdad, si yo ya estoy haciendo comida y me sale mal, la tiro a la basura y empiezo de vuelta, ¿verdad? Pero Dios no hace eso. Dios en su gracia a Adán y Eva le promete un futuro salvador en Génesis 3:15. Y cuando Caín asesina a Abel, Dios no lo ejecuta, sino que le puso una señal sobre Caín para protegerle. Y cuando los hombres habían pecado de tal forma que el pecado era terrible, Dios envió un diluvio, pero protege a una familia para repoblar la tierra y proteger a esa simiente. Y cuando los hombres querían llegar a Dios y hacer una torre, Dios confunde sus idiomas y no los deja sola para que se autodestruyan y así proteger a la simiente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Pero esto demuestra que Dios es fiel. Dios es fiel a sí mismo y a sus promesas. Dios es fiel a aquella promesa que había hecho a la serpiente, esa simiente que vendría de Set, de Noé, de Sem, de Abraham. Y aunque Abraham había pecado y no confiado en Dios, en su gracia interviene para seguir protegiendo a esa simiente. Todos esos reveses, pero Dios sigue siendo fiel. Este pasaje grita desde el Antiguo Testamento que Dios es fiel. Aunque tú y yo seamos infieles, Él no puede negarse a sí mismo. Pablo lo dice, si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Ese es el Dios que tú y yo adoramos. Este es el Dios que terminamos de cantar. Entonces, ¿qué? Si eres como yo, pecas todos los días, ¿verdad? A veces más de una vez por día.
Quizás ya hoy hayas pecado. Varias veces, quizás. Quizás el temor se apodere de ti como se apodera de mí. Quizás el temor te haga hacer cosas impensables para un creyente, para un hijo de Dios. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Digo, bueno, Señor, soy como Abraham, arréglame el asunto. No, obviamente no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabéis qué podemos hacer? Aferrarnos a Cristo. Aférrate al único que es fiel. No puedes vivir la vida en tus propias fuerzas. No puedes autosugestionarte. Necesitas a Cristo. Necesitas vivir en dependencia de Él. Cristo, podríamos decir, es el anti-Abraham de esta historia. Él no escatimó su propia vida, sino que se entregó por nosotros. Cristo es quien, en vez de usarnos como un escudo humano, salió al frente cuando estaba con sus discípulos. Cuando vinieron a arrestarle, Él dijo, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Cogedme a mí, no a ellos. Cristo fue quien sufrió por nosotros. Cristo es nuestro todo. Y si no conoces a Cristo esta mañana, y si le conoces de lejos, o si le conoces pero realmente no le conoces, si realmente no vives para Él, no le estás obedeciendo, ven a Cristo esta mañana, ten fe. Ten fe que puedes disfrutar de su gracia. Ten fe que puedes disfrutar de su misericordia. Ven a descansar en Él. Ven a depender en Él. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de una religión totalmente humana y perdida. Y ven a Él y Él te hará descansar. Solo Dios, quien es fiel, puede perdonar pecados. No te vayas esta mañana sin arrepentirte. La historia de Abraham en Egipto es un recordatorio de la necedad del hombre. Es un recordatorio de la falta de fe, de lo inconstante y voluble que somos todos y que a veces hacemos cosas que no tienen sentido cuando estamos controlados por el temor. Pero la historia de Abraham en Egipto es un recordatorio, es un memorial de que Dios es fiel, de que Dios es un Dios de gracia y misericordia. No porque tú y yo lo merezcamos, obviamente, pero porque su carácter es fiel. Y si Dios dejara de ser fiel, no sería Dios. Así que gloria a Dios por su fidelidad. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque eres el Dios que cuida de nosotros, el Dios fiel. Señor, quiero orar por aquellos esta mañana que están quizás titubeando en su fe. Algunos quizás no te conozcan. Trae salvación. Trae verdadero arrepentimiento. Trae fe. Pero quizás hay algunos que sí te conocen, pero están titubeando en su fe. Señor, trae fe para estos hermanos y hermanas también. Señor, que tu fe, que tú puedas obrar con fe, para fe en sus vidas, Señor. Señor, qué fácil que es ver una historia así y pensar, yo nunca haría eso. Señor, ayúdanos a poder ver esta historia como un recordatorio de quién eres tú, para tu gloria, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.